¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Mirad qué libro me acabo de leer. Transforma el dolor en arte y despierta tu existencia, de Pamela Khrushchev. En algún momento de la vida, todos nos enfrentamos a situaciones que nos quiebran, que nos hacen dudar de quiénes somos y hacia dónde vamos. En esta guía encontrarás una comprensión profunda de esas crisis, explorándolas como un viaje hacia el descubrimiento interior. La filósofa y astróloga Pamela Khrushchev comparte con gran honestidad su propio camino de sanación, mostrando cómo el dolor puede transformarse en una fuente de creación, despertar y de propósito. Este libro no es una guía convencional, es un encuentro íntimo con el autoconocimiento, donde la astrología y otras prácticas espirituales se entrelazan para iluminar el camino hacia la aceptación y hacia el amor propio, a través de temas filosóficos como la lucha con el ego, las crisis existenciales y el poder transformador de aceptar cada fragmento de nuestra historia. La filósofa y astróloga Pamela nos guía en el desarrollo de potenciales y talentos ocultos, aportando una comprensión profunda de nosotros mismos que nos permite ver con más claridad el entorno y las relaciones que mantenemos, encontrando así el propósito de nuestra existencia. Cada capítulo invita a abrazar las partes más incómodas de la vida, descubriendo así la autenticidad en medio de las sombras que limitan nuestra plenitud y nuestra libertad. Si buscas una mirada hacia adentro para transformar el dolor en una fuente de energía creativa y llenar estos vacíos internos desde la reconexión con tu esencia más auténtica, este libro será tu compañero en un viaje único de crecimiento personal y espiritual. Un libro sin duda que ayuda muchísimo y que merece la pena leer. Se habla de astrología y se habla de cómo mejorarnos como persona. Y para ello, primero hay que empezar por dentro. Pamela Khrushchev nació en Málaga en 1984. En la región de Andalucía, España. Desde muy joven sintió una profunda pasión por los temas existenciales y la filosofía se convirtió en su estilo de vida y guía en su búsqueda de conocimiento, crecimiento personal y espiritual. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de Málaga y años después continuó su formación de manera autodidacta, profundizando en una fusión única entre la sabiduría ancestral de la astrología y los principios de la filosofía y la psicología transpersonal. Su camino profesional está dedicado a ayudar a otros en su propio viaje interior. A través de la carta natal, como herramienta de autoconocimiento y coaching personalizado, Pamela acompaña a las personas en la transformación de aquellas áreas de su vida donde sienten limitaciones para expresar quienes verdaderamente son. Con una visión integradora y basada en su propia experiencia, descubrió su propósito en el servicio al crecimiento personal y espiritual, ofreciendo una guía profunda para quienes buscan vivir una existencia más plena y alineada con su esencia auténtica. Me ha gustado mucho conocerte y me ha gustado mucho leer tu libro, novedoso por lo de la astrología dentro del desarrollo personal. Creo que es un libro, corrígeme si me equivoco, Pamela, que nace de la necesidad de contar algo. Y hay otros, sin ninguna duda, que nacen con la urgencia de no callarse más. Eso es este libro. Transforma el dolor en arte y despierta tu existencia. Es, antes que nada, una historia real, pero no una autobiografía al uso, ni un manual de autoayuda. Es el resultado de una ruptura vital tan fuerte que lo único que podía hacer la autora era escribirlo todo y regalárnoslo. Porque a veces una crisis esconde cosas maravillosas. La estructura del libro es sencilla y progresiva. Comienza por el autoconocimiento y va atravesando etapas como el despertar de la conciencia, el vacío existencial, la enfermedad, la espiritualidad, hasta llegar a la posibilidad real de crear una vida más acorde, más alineada con lo que uno es. Pero esto no es teoría. Aquí hay carne y hueso y muchas lágrimas. Me pareces, Pamela, una voz que se desnuda sin filtro, porque eso es lo más potente del libro, tu voz. Pamela Khrushchev escribe como quien te agarra el brazo y te dice, escúchame, que yo también he estado ahí y sé por lo que estás pasando. Además, habla sin grandilocuencias, pero con una intensidad emocional que desarma. No tiene miedo a mostrarse vulnerable. Relata cómo una enfermedad crónica, la endometriosis, le empujó a una limitación física tan brutal que le obligó a parar. No solo ya a parar su vida laboral o creativa, sino a parar por dentro, a revisar su ego, a revisar su historia, su propósito, sus miedos, su infancia, su dolor.
en una escena concreta, que se va a quedar contigo después de cerrar el libro, narra el momento en el que cree haber perdido a su gato y cómo este pequeño hecho activa en ella una oleada de miedo, la muerte, el abandono y la culpa que ya no tienen nada que ver con el gato, sino con las heridas mucho más profundas que tiene. Esa capacidad para observar y compartir con honestidad lo que a otros nos cuesta ni tan siquiera mirar, es uno de los grandes valores de este libro, que tiene mucho. Pamela mezcla en su discurso referencias astrológicas, filosóficas y emocionales sin caer en el dogmatismo. Aquí habla de Saturno, de Plutón, de los tránsitos como quien habla de amigos incómodos pero necesarios. Me gusta que Pamela no intenta convencer. Lo que quiere es contar cómo esa herramienta la ayudó a entender su carta natal, sus patrones, sus sombras. No se trata de creer en los signos, se trata de creerse capaz de mirar adentro. Y en esa mirada se atreve a hablar de temas incómodos con una naturalidad admirable. La presión social, la infancia que no enseñó a gestionar emociones, la ansiedad disfrazada de productividad, las redes sociales como vía de escape y el ego como ese personaje que si no lo conocemos nos gobierna, nos domina. Es un libro que te dice que no hay recetas, pero sí un camino. No te va a decir qué hacer, no da fórmulas mágicas, no te da una lista de hábitos para ser feliz. Lo que hace es mucho más honesto, te muestra una experiencia real de transformación y te deja la puerta abierta para que veas si algo de esto resuena dentro de ti. Porque ese centro eres tú. Y lo dice después de contarte que estuvo cojeando meses sin poder salir de casa, sin poder bailar, su gran pasión, y enfrentándose a la pérdida de una vida que ya no encajaba con lo que era por dentro. Tu mente es una cebolla. Tienes que quitar capa por capa hasta llegar al centro. Y como he dicho antes, ese centro eres tú, eso dice este libro. ¿Y para quién es? Para quienes estén pasando por una crisis existencial, sin ninguna duda. Para quien se sienta perdido y no sabe por qué. Para quien intuya que hay algo más, pero no sabe por dónde empezar. Este no es un libro para entretenerse, para pasar un buen rato. Es un libro para pararse, para que te acompañe, para que te acompañes tú mismo leyéndolo, para escuchar a alguien que no te habla desde el púlpito de la iluminación, sino desde el barro, porque lo ha vivido. Khrushchev no romaniza desde el punto de vista romántico el crecimiento personal. Dice claramente que esto no va de unicornios ni vidas de color de rosa, sino de estar en el sofá sin poder caminar, preguntándote para qué sirve todo esto y encontrando, después de mucho buceo interior, una chispa de sentido. Esto lo llama ella la rendición al proceso. En definitiva, transforma el dolor en arte y despierta tu existencia. No es un libro perfecto, ni mucho menos, ni pretende serlo. Lo que quiere es ser profundamente humano. Eso sí que lo es. Está en el top de los libros humanos, en el top de la valentía y en el top de la realidad. Te deja pensando, no en ella, sino en ti. ¿En qué partes de tu vida estás aún sosteniendo algo que ya no eres? ¿En qué resistencias están bloqueando tu camino? ¿En qué heridas estás evitando mirar? Este libro no se lee, se escucha. El libro te habla. Es como si escuchara a quien ha vivido algo intenso y que decide, de forma valiente, compartirlo para no aleccionar, para acompañar. ¿Y qué hay más bonito y más preciado que la compañía? Porque en estos tiempos de ruido, de redes sociales, de cosas que distraen, esto es un regalo. Y ya es mucho, ¿eh? Muchas gracias por confiar en Círculo Rojo, Pamela. Y muchas gracias con tu libro porque es maravilloso.